Muy buenas. Tenemos con nosotros a Felipe Pesantez, CG Supervisor en Framestorm. Un placer. Muchas gracias por estar con nosotros, Felipe. Gracias a ustedes. Bueno, pues yo me he estado echando un vistazo a tu perfil, Felipe, y la verdad que me trae un poco loco. Muchísimo. Porque haces de todo y todo bien, encima. Felipe tiene ArtStation, ¿sí? Tienes un ArtStation, podéis ver su arte por allí. Yo lo primero que hice y me pareció increíble. Y antes de nada me gustaría saber un poquito, pues, ¿cuándo y cómo decidiste dedicarte al mundo de los efectos visuales? ¿Sí? Y qué hiciste para cuando tomaste la decisión, o sea, qué formación tenías y si lo hiciste self-learning, que no sé por qué tengo una intuición que eres muy autodidacta. Sí, en resumidas sí, soy autodidacta en casi todo. De la manera en cómo empecé todo fue, yo soy de Ecuador y pues ahí no hay mucho de lo que sea animación o prácticamente nada. Lo más cercano que había era diseño gráfico. Y una pequeña parte de diseño gráfico fue justamente manejo de 3D, que era muy básico, o sea, como modelar una silla o algo así, como muebles. Y poco a poco mudé a la ciudad capital y había más industrias que eran advertising, que usaban más 3D. Entonces fue como que creciendo ese bicho de que, bueno, esto está súper interesante, vamos a ver qué hay. Y al mismo tiempo en la ciudad capital, que es Quito, en Ecuador, se creó la carrera de animación. Pero la gente duraba muy poco en esa carrera de animación porque la verdad era muy mala y todo el mundo se salía y era una basura y todo el mundo empezamos a aprender de nuestra propia cuenta en todo. Y desde mi parte tenía un poco de trabajos freelance, pero todo era en advertising. Sí, todo era más en el mundo de motion graphics. Y pues ahí entré de plano a lo que es Maya, Cinema 4D y un poco de Houdini también al inicio. Vale. Entonces estudiaste una carrera de animación en la capital de Sí. Ecuador, entiendo. Fantástico. Y tus primeros proyectos, o sea, yo revisando tu LinkedIn, que de hecho ahí te he mirado con lupa, los primeros proyectos, estuviste como 2 años trabajando de freelance haciendo proyectos para todo tipo de empresas alrededor de todo el mundo, Sí, ¿no? ajá. Lo que explicas. Sobre todo, trabajaste como generalista, ¿no? Sí, exactamente. Era un poco igual desde Ecuador. Tenía proyectos para lugares de todo el mundo. Eran clientes de Japón, de Estados Unidos, de todo lado, Australia. Y en ese sentido, o sea, te vas desarrollando más bien en qué software quieres ir aprendiendo, en qué área quieres desarrollarte en eso. Y lo que más era interesante, los primeros proyectos iniciales eran campañas políticas o cosas de, no sé, un producto de comida o ese tipo de cosas. Pero entre esos, uno de los primeros proyectos grandes que tuve fue de hecho con una empresa que se llama Roof Studios de New York. Y era comerciales para automóviles. Y era más de Audi y de Porsche que hacían comerciales para ellos. De esos primeros proyectos seguí en advertising y desde Ecuador justamente me llamó una empresa de Alemania que se llama Liga 01. Y dijeron, nos gusta mucho lo que haces, nos hice una muestra de motion graphics de nuevo para ellos y dijeron, tenemos un proyecto que era un comercial de comidas y algo de cervezas, algo así, que hacían un brewery en Alemania. Y prácticamente toda la familia de mi esposa vive en España. Entonces, pero para mí me tocó hacer el papeleo y toda la cosa y esta empresa dijeron, a ver, vente acá a Alemania y una vez que estés aquí empezamos con todo el proyecto. Entonces nos mudamos de Ecuador, que fue todo un trámite, una locura, porque como nos compramos una casa ahí y nos tocó venderla, en fin, fue todo una locura de eso de ahí. El momento que llegamos a Alemania, me contacta esta empresa y dice, sabes que te tardaste mucho y vimos a otra persona. Y ese momento fue como que, No. fuckers. Pero, no, y eso es algo que siempre me ha quedado porque en ese punto alguien me dijo, a veces lo mejor que no te pasó es lo mejor que te puede pasar. Entonces fuimos de vuelta a España, estuve en Madrid y desde Madrid empecé a trabajar como freelance. Pero eran proyectos muy buenos porque de hecho empecé a trabajar mi primer proyecto grande, que es dentro del cine. Fue de hecho para Black Panther, era freelance para Rise FX.
Y fue de la noche a la mañana porque yo iba trabajando todos mis proyectos freelance, era más modelado y texturizado y era Maya, todo lo que sea un poco, digamos, un nivel más técnico. Pero en este proyecto con Rise fue, vamos a usar Houdini de la noche a la mañana y me tocó aprenderlo prácticamente en unos 3 días y por mi cuenta y empecé a desarrollar y aprender más y aprender más. Luego se terminó ese proyecto, hice freelance para unos proyectos acá de Londres y nada, lo mismo, todo era Houdini, era simulaciones y entre todo eso me llamó NPC, que fue para trabajar en el Lion King. Y nada, pues todo el papeleo de nuevo, nos mudamos a Londres y empezamos a trabajar directamente en el Lion King. Esa producción estuve como 2 años más o menos trabajando en el Lion King, que igual una locura. De nuevo fue como que tienes un pipeline establecido, toda la gente es gente de Maya, pero yo llegué con ese knowledge de saber Houdini un poco. Y al final de la producción todo se pasó a Houdini. Así que empecé a subir un poco más de cargo porque ya tenía ese conocimiento un poco más técnico. Y entre varias reuniones y puestos más te iban ascendiendo de puesto, ibas haciendo un poco cosas más técnicas, te aprendías a relacionar con más departamentos. Obviamente el departamento de FX que usa Houdini para todo. Y era un aprendizaje total en todo sentido en esa producción. Increíble, o sea, realmente me has dejado, cuando me has dicho que aprendiste Houdini en 3 días, Sí, me tocó. se me ha caído el alma al suelo. O sea, Houdini entiendo y la mayoría de la gente entiende que es una de las curvas de aprendizaje más lentas. Sí, sí, Bueno, puede ser por su lógica de aprendizaje o por la gente que viene de softwares más tradicionales como Cinema 4D, Maya, exactamente. 3D Max. Entonces, he visto que como generalista pasaste a hacer motion graphics, advertising, pasaste de Ecuador a trabajar en una empresa de New York, pero no fuiste a New York, ¿no? La empresa era allí, ¿no? No, fue Vale, todo vale. desde de Madrid. Todo es de Madrid. Sí. Todo es de Madrid, sí, sí, sí. Ujú, Impresionante. Y luego te vas a Londres. Claro, ujú. para una persona que quiere empezar en esto, ¿tú le recomendarías empezar con una base generalista, hoy, a día de hoy, tal como está la industria hoy en día, o especializarse? Porque claro, en tu caso, por ejemplo, ¿qué ventajas e inconvenientes ves en una de las dos? Sí, eso es un muy buen punto. Depende mucho del estudio y de la producción. Vas a ver gente que siempre te dice enfócate en una cosa y otro que es más generalista. En mi propia experiencia y mi propia carrera, el ser generalista es lo que más me ha ayudado en todo sentido. Si te hablo de nuevo el ejemplo de Lion King en NPC, me iban poniendo en cargos más altos por justamente ser generalista. O sea, podías crear herramientas de Houdini, podías hacer el shot, podías hacer texturas, modelado, set dressing, layout, scattering, todo lo que quieras hacer. Cuando terminé la producción de Lion King, me contactó Weta y por eso fuimos de Londres a Nueva Zelanda. Weta es muy diferente porque en la producción de Lion King casi todo el mundo era generalista en environment. Sí, yo estaba en el departamento de environment, pero te tocaba modelar, texturizar, set dressing y todas esas cosas. Una vez que llegas a Weta es todo lo contrario, es muy especializado. Tú no puedes mover ni un árbol ni una planta si es que no eres el departamento que tiene que mover ese árbol y esa planta. Claro. No puedes hacer modelado o darle textura a ese modelado porque es otro departamento el que va a hacer eso. Y cuando entré, yo fui a trabajar para las secuelas de Avatar. Sí, me contrataron justamente para eso. Pero cuando llegué, había un proceso de cambio que estaban haciendo físicamente en el edificio, cambiando de departamentos. Así que me pusieron en esta película de Mulan. Y fue en el departamento de layout. En layout, a la semana creo que se dieron cuenta de todo lo que yo sabía de conocimiento de Houdini y de programación, que empecé a desarrollar herramientas para layout. Y a cuestión de 2 o 3 meses me cambiaron al departamento de modeling, pero al mismo tiempo estaban los dos departamentos. Era un poco extraño porque hacía herramientas para layout y hacía herramientas para modeling. Y el ser generalista como que te veían algo súper bueno, aún siendo Weta algo que es muy especializado y centralizado en cada Claro. departamento. Entonces fue como que yo estaba por encima de eso. Tanto así que crearon un nuevo departamento que yo estaba haciendo como lead, que era el departamento de generalista Houdini Development, algo así. Y entonces hablas con la gente de software, hablas con supervisores, hablas con el directores. Muchas veces estuve en set con James Cameron, en el set que hicieron bajo el agua y toda esa locura. Sí, sí.
Y al mismo tiempo, Weta es muy conocida por experimentar con nuevas tecnologías. Y cuando obviamente todo el mundo empezó a ver el potencial de Unreal Engine, cuando el Python se pasó a USD, todo este tipo de cambios yo siempre estuve de una u otra forma en esas reuniones o haciendo herramientas para ese tipo de tecnologías. Entonces cada vez me sirve más el ser generalista, o sea, te vas a un campo, puede que vayas a un field, lo que sea, Unreal Engine o lo que sea, puede que no lo entiendas, puede que fallaste a ir ahí, pero aprendiste algo y te va a servir. Entonces regresas a tu campo y te puedes enfocar en más cosas. Em, si te cuento un poco más, después de Weta trabajé en otros estudios más, estuve en Escocia, después regresé a MPC. Sí, en Axis Studios, ¿no? Sí, ajá. Hace mucha cinemática para videojuegos Sí, y... estábamos trabajando directamente con Blizzard en realidad, casi no trabajaba para Axis. Axis solo eran los que cobraban, se quedaban con un poco de mi dinero. Y luego Wow. era como un bridge porque ahora yo directamente con la gente de Blizzard, era para estos remakes que están haciendo de Diablo. Sí. Entonces era los cinematics y un montón de cosas. Igual mi tarea ahí me contrataron como Environment Artist, pero en la misma historia, a la semana estuve haciendo herramientas de Houdini y hice su pipeline de nuevo y pues nada. Claro, Sí, porque tú como Environment Artist trabajaste con Environment Artist Technical Director, TD, ¿no? sí. ¿Qué diferencia hay entre un Environment Artist y un Environment Artist TD? Ya, el TD tienes un poco más de conocimiento técnico. En lo que sea, Artist es justamente que hagas la imagen bonita, digámoslo así. Sí, que Sí. siga la dirección del VFX Supervisor o del director y que se vea todo bien. En cambio, un TD, tú puedes ser también mentor a los juniors o a los niveles artist. Y tienes que tener un poco, es como que tienes un poco más de conocimiento en el área técnica y puedes dar training a varias personas. Ujú. Vale, vale. Me queda claro. Y después de... Bueno, estuviste en Axis trabajando eso para Blizzard, como tú Ujú, dices, ujú. que increíble trabajar para Blizzard porque hacen unas cinemáticas preciosas. Y luego pasaste a NPC de nuevo, ¿no? Sí. Volviste. Sí, volví a NPC, netamente a Episodic, que para series de televisión y he estado trabajando en un Sí. montón de shows. Y la verdad no me gustó mucho cómo estaba yéndose la orientación de esta nueva empresa, porque Episodic es como una nueva subempresa de NPC. Y no es por hablar mal de NPC ni nada, pero es No, como claro. que es muy nuevo el estudio y la mayoría de gente eran juniors, incluido la gente de producción. Y llegó al nivel que tenías que hacer la reunión como 3 veces, repetirla, porque la chica de producción nunca había trabajado en producción y no sabía de qué estábamos hablando. Y Claro. entonces fue como un trabajo súper tedioso y hacerlo todo 3 veces y todos eran juniors. Y en ese mismo momento Framestore me dijo, necesitamos un CG Sub. Fue la entrevista de Framestore y pues nada, ahora estoy con ellos. Vale, vale, claro, suena un poco, puede ser como tú dices, un poco duro, ¿no? Pero claro, entrar en una empresa ya con la experiencia que tienes y que no tengas acompañamiento de gente con experiencia, Ujú. es algo complicado para crecer. Y claro, y reciente estás en Framestore, también en Londres, ¿no? Sí, en Londres. Ujú. Como CG Supervisor. Me sorprende muchas cosas de ti. Primero, antes de nada, tienes una vertiente muy artística. He visto tus concept arts. Podrías trabajar perfectamente como concept artist. Pero a la vez también sabes programar. Porque si no, no podrías ser TV. Ujú. Entonces, ¿qué vino antes? ¿Qué vino primero? ¿El arte o la programación? ¿Vinieron a la vez? ¿Lo adoptaste tú porque era necesario? Ya, Una vez. yo me considero más programador. ¿Sí? Sí, de toda la vida. Y es lo que más me gusta. Yo prefiero 100% números y cosas técnicas que la parte más artística. Sí, sí. Por varias razones, pero yo prefiero más el área más técnica. Em, Como un dato medio curioso, en Weta tuve el cargo de realizar tareas para el pipeline y para nuevas herramientas de Houdini y ese tipo de cosas. Pero muchas veces yo no sabía para qué show estaba trabajando. Y, por ejemplo, me decían, te vamos a dar una cascada que nos dio effects y tienes que congelarla y crear hielos y un montón de cosas. Y luego cuando acabé esa herramienta y el shot, yo me encargo de diseñar el shot. Y ellos sabían que también tengo ese background de artístico, de cómo mover y cómo va a tocar la luz y cómo poner el set dressing. Luego al final me enteré que era para esta nueva serie del Señor de los Anillos.
y luego hacía el siguiente tool y no sabía para qué show era y al final yo decía, o sea, ¿para qué es esto? Y me decían, es para King Kong y así seguía. Y ahora mi trabajo es solo de realizar herramientas y estaba trabajando sin querer en 8 shows al mismo tiempo, haciendo diferentes cosas. Tú no mides y trabaja, ¿no? Ve haciendo, ve Sí, haciendo. eso lo hago y no sabía para qué show era la mayoría. Pero sí, muchas veces justamente esa pregunta de cuál es el plus más importante, el lado artístico o el lado técnico. Y yo diría